Buenas noches, que el Señor nos continúe bendiciendo y que nos continúe hablando por su palabra, por su espíritu. Bienvenidos todos. Es un gusto tenerles aquí con nosotros esta noche. ¿Cuántas Biblias hay aquí? Levante su Biblia. No sé si podemos recitar el versículo de memoria, los que lo hemos estado leyendo. Hebreos 4:12. Los que no lo saben de memoria lo pueden buscar. Hebreos 4:12. Dice así, porque, todos juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para los que no estuvieron, dándoles un breve repaso, el miércoles iniciamos con los mensajes y hablamos el miércoles sobre la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios es lo que es palabra de Dios. No es un invento del hombre, no es una palabra cualquiera, es la palabra de Dios. Y la importancia de darle el lugar, más en el mundo en que vivimos, donde hay tanta bulla, donde hay tanta distracción, donde hay tanto zumbido en nuestro derredor, tanta distracción, la cantidad de personas que han abandonado la lectura de la palabra de Dios, han abandonado el obedecer la palabra de Dios, han abandonado el dirigirse por la palabra de Dios y han reemplazado eso. Muchas personas, aún considerándose religiosos, han reemplazado la palabra de Dios con una religión social, donde el buscar estar juntos y llenar una necesidad de socializarse. Pero la palabra de Dios, en la parte social, en la iglesia, nos une como hermanos, nos hace hermanos y hermanas en Cristo. Pero toda esta palabra, la importancia de la palabra de Dios. Andrés, si va entrando, ¿podría conseguirme un vaso con agua, por favor? Y la urgencia que nosotros volvamos a la palabra de Dios como nuestro guía, como nuestro faro. Y la Biblia se describe a sí misma en muchas diferentes maneras. Ayer, jueves, tocamos el tema del poder transformador del Evangelio. Y la cita que leí fue la de Romanos, donde el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vimos unos ejemplos de mujeres, de hombres que tuvieron un encuentro con Jesús y cómo sus vidas cambió drásticamente, radicalmente. Y el reto que quise dejar con todos nosotros es: ¿cuándo has tenido usted ese encuentro con Jesús y cómo ha cambiado su vida? Y es urgente, y nuestro Señor Jesús quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Hoy quisiera hablar sobre escogiendo el camino correcto. Y quiero usar el texto de Proverbios 4:12. Proverbios 4:12.
No es esta la cita. Gracias, muy amable. Apunté mal la cita, pero la cita es: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. No sé si alguien sabe dónde está ese versículo. Habla de camino aquí, pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Yo quiero, cuando voy por el camino, yo quiero saber el destino de ese camino. Si usted comienza a caminar, usted tiene un destino en mente, usted quiere llegar. Sería absurdo que usted busque un camino. 14:12. Proverbios 14:12. A veces pareciera que fuera disléxico, apunto los números al revés. Yo apunté 4:12 y es 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo dice con más claridad. Un recuerdo, uno de los primeros recuerdos que impactó mucho mi corazón, y porque había tenido esa experiencia como niño, yo hubiera tenido 4 o 5 años, y se me acusa, mi familia me acusa que tengo una memoria como de elefante, pero yo recuerdo pasar por el estado de Florida, íbamos como familia, y pasar por un puente muy elevado. Y papá contarnos la historia de lo que había sucedido ahí unos meses antes, y ver la destrucción de un puente inmenso, de algo catastrófico que había sucedido ahí, un error humano. Y esa catástrofe se dio el 9 de mayo de 1980, donde el capitán de un barco, por mala comunicación, había mucha neblina, no tenía visibilidad. Él creyó que iba por el camino derecho. En el mar no hay caminos, pero hay caminos, si me entienden. Ellos llevaban una ruta, él tenía que seguir una ruta. Él creía que iba por el camino que era, no podía ver, pero se estaba dirigiendo por las impresiones de su ruta. Y chocó con un puente y destruyó el puente mientras el tránsito de la mañana estaba en su máxima ruta. Los conductores no se daban cuenta, no sabían que había pasado eso, y perdieron la vida más de 35 almas esa mañana. Y yo recuerdo, papá había comprado un libro, no sé si ese libro debe estar en algún lado, debería buscarlo, pero los cuadros, las fotos, y había una parte del puente, en la parte elevada de ese puente, donde se rompió, había una parte que quedó guindando y se bajó así el puente. Y los carros venían a alta velocidad y caían al abismo. Y un hombre logró ver el desastre, él logró parar su vehículo, salirse y tratar de parar los carros. Él paró su vehículo aquí cerca del precipicio y trató de parar el tránsito, y el tránsito venía y golpeaba el carro de él, y se fue como efecto de dominó, y hasta el fin logró parar el tránsito y salvar muchas vidas. Esas personas iban en un camino, iban a alta velocidad, iban despreocupados porque pasaban por esa ruta frecuente, pero esa mañana no había puente, el barco lo había destruido. Yo solo puedo imaginarme la sensación de las personas de ir en un carro a alta velocidad y caer al vacío, totalmente inesperado. El terror, la agonía, el sufrimiento,
Ya eso hace más de 45 años. Ya es historia. ¿Por cuál camino vas? ¿En qué ruta de su vida conduces? Muchas personas, aún muchos cristianos, andan en la vida con un nivel de distracción que es preocupante. Yo tengo un hermano, muchos de ustedes, casi todos conocen a mi hermano Félix. Creo que lo ha mejorado, pero había una etapa en su vida que ese hombre manejaba y cuando él se distraía se desconectaba. Y cuenta la historia, él dice que se ha exagerado, no estoy exagerando, pero yo iba viajando con él varias veces y si él se distraía pasábamos derecho de la salida y tal vez caminaba varias millas y yo le decía, ¿dónde vamos? Ya y para la casa, pero hace tiempo pasamos, yo pensé que usted iba para otro lado. ¡Ay, sí, mira! Y se devolvía. Pero en una ocasión Félix, cuando tenía a la que es su esposa ahora Marta, eran novios, él viajaba de Tennessee a Georgia y era un viaje de 8 horas. Y en una ocasión, por ir distraído, perdió la salida de otra interestatal y viajó 3 horas hacia el sur. Estaba llegando ya a la línea fronteriza con la Florida, cuando recapacitó y dice, ¿dónde estoy yo? Imagínese usted ir a ver la novia y perder 6 horas por distraído. Tal vez iba pensando en ella, no sé. Las distracciones en ruta causan pérdida de tiempo, pueden causar muchas otras cosas. Escogiendo el camino correcto. Todos nosotros queremos sentirnos seguros. No hay cosa más, por lo menos a mí, yo recuerdo, tengo todavía, digo yo, daño. Yo no le pongo mucha mente a tanto que le ponen a los daños psicológicos, daños emocionales, pero yo tengo un daño que soy más miedoso de lo que era. No sé si me entienden o si alguno puede identificar. Yo ahora tengo más miedo de cosas que antes. Cuando yo fui a Guaslala como joven me sentía bastante valiente, me sentía bastante que tenía buen coraje en cuanto a sustos y cosas. Pero después de experimentar varios asaltos y varias amenazas de secuestro, en el momento no tenía tanto miedo porque Dios es fiel y nos protegió, pero días después, los ruidos que yo escuchaba, cosas que me pasaron, el miedo, tener temor era algo que se quiso apoderar de mi vida. Y Dios ha tenido misericordia de mí y a mí me pueden asustar muy fácil. En la noche alguien me sale y me asusta, yo reacciono. Y mi hija mayor, Ilana, se dio cuenta que a veces reacciono con golpes. No tiene nada que ver con la no resistencia, es una reacción. Queremos sentirnos seguros. Por eso nosotros le ponemos llave a la casa cuando salimos. Por eso queremos guardar nuestras pertenencias en un lugar seguro. Queremos sentirnos seguros, no queremos que se nos pierda. Muchas personas viven sus vidas, caminan en un camino que ellos mismos no saben hacia dónde van, no tienen propósito, no tienen destino, o tal vez saben el destino, tal vez van con un recargo de conciencia, pero siguen ahí, siguen caminando ahí. Como corderos al matadero, dice la Escritura. Jesús fue a la cruz como un cordero llevado al matadero. Él lo hizo voluntariamente, Él puso su vida. Pero hay personas que van camino
a la muerte y andan como despreocupados. Me encantó la ilustración que usó Chente de la anestesia que Satanás usa. Ese adormecimiento, esa falta de sensibilidad, esa conciencia cauterizada, esa actitud, a mí no me importa. Otra experiencia que tuve muy aterrorizante y era temor o terror ajeno. Tuve la oportunidad de ir con mi hermano Tito a las cataratas de Niágara. Y estuvimos ahí, él y yo, no era planeado, no era algo, era una oportunidad. Él tenía un vuelo en la avioneta, me invitó y a mí me encanta acompañarlo si puedo. Fuimos, disfrutamos mucho del día y cuando estuvimos ahí, dice, vamos a estar aquí como 4 horas, vamos a las cataratas de Niágara. Y fuimos y en esas cataratas hay un sendero de piedra que sale hacia el puro precipicio de las cataratas. Hay que salir por unas piedras. Yo no me hubiera imaginado que alguien ni tuviera ganas de ir ahí, porque esas piedras están mojadas, esas piedras están cubiertas con lana, con sarro, algo resbaloso. Y llegó un grupo de jóvenes, no cristianos, llegó un grupo de jóvenes ahí, y había uno de ellos que tenía problemas severos, buscando atención, buscando impresionar, y él salió de ese tipo que llevan el pantalón aquí por las rodillas. Él salió ahí en ese sendero y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, ¿a usted qué le importa? Y yo volví a decirle, no hagas eso, es peligroso. Pues eso es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué? Y ese joven, y yo con el corazón palpitándome y empezando a sudar frío, se resbalaba una vez o se enredaba en la faja o en aquel pantalón que andaba, caía al abismo, a la muerte. Y yo corría a ver si había un policía, alguien que lo detuviera, alguien que le dijera que no. Todo para impresionar. Y lo peor es que se paró al final, sacó su celular a sacarse un selfie ahí, como gran cosa. ¿Por qué tenía que sufrir yo sudar calentura ajena? Después, cuando logré hablar con un policía, me dice, es bastante normal, aquí por año se mueren personas de esa índole y otros que cometen suicidio, pero como que la vida no vale mucho. Y hay personas que tratan sus propias vidas, tratan las vidas de otros, como que la vida no vale mucho. Y esa anestesia de Satanás, ese adormecimiento, qué tan necesitados estamos de la palabra de Dios. Yo quisiera ver 3 ejemplos en el libro de Daniel sobre escoger el camino correcto. Y Daniel es un ejemplo, es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Creo que hay otros personajes también muy bellos. Daniel es un héroe de los niños, es una historia, desde niños escuchamos a Daniel y la historia que resalta es Daniel en el pozo de los leones, ¿verdad? Pero hay algo en el libro de Daniel que resalta y es que Daniel planeó, Daniel tenía una condición de corazón, Daniel estaba viendo hacia el futuro, Daniel estaba comenzando su vida con un destino en mente. Y eso es el reto que quisiera dejar a cada oyente. ¿Cuál es el destino que usted tiene en mente? ¿Dónde quiere usted llegar? Para poder escoger un camino, usted tiene que tener un destino en mente. Si usted no tiene ningún destino, si usted no tiene ningún rumbo, estás perdido. Estás cegado. Daniel tuvo un destino en mente, pero sus planes no salieron exactamente como él quiso. Su tierra él fue desterrado de su pueblo natal. Él fue llevado cautivo. Pero eso no cambió el destino que él tenía en mente. Y en Daniel
capítulo 1, versículo 8, nos da el secreto, el porqué. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tal vez lo quiero sacar un poco de contexto, pero esa frase, propuso en su corazón no contaminarse, eso estaba predecidido desde mucho tiempo atrás. Él tenía un destino en mente, él tenía una meta, él tenía un propósito, él tenía convicción. Y en este contexto, él fue escogido con otros muchachos a una prueba, y sabemos la historia. Pero cómo Dios usó a Daniel, el camino que Daniel escogió, el camino, le tocó un camino de sufrimiento, pero él tenía sus ojos en el destino. Daniel tenía un don extraordinario dado por Dios, y él nunca quiso agarrar gloria y honra para sí mismo. Él siempre decía, el Dios de los cielos me lo ha revelado y esto es. En las ocasiones que Nabucodonosor tenía sueños y ocupaba la interpretación. José, en el libro de Génesis leemos de José, tenía igual don, igual propósito, tenía algo en mente. Pero estos tres ejemplos en el libro de Daniel, las circunstancias de su vida lo sacaron a una vida fuera de lo normal, y él se encontró con este gran rey poderoso Nabucodonosor, y en múltiples ocasiones fue puesto a prueba su fe en Dios, y Daniel salió en victoria. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Daniel, que es el mismo Nabucodonosor. Como rey, como persona, él había tenía mucho poder, tenía un reino muy impresionante, este rey Nabucodonosor. Y él, no sé si fuera de todo idea de él, pero llegó con esta idea de hacer una gran imagen de sí mismo. Y eso hace la arrogancia, eso hace el poder. Personas poderosas, ya el dinero no les sacia, necesitan poder, necesitan engrandecerse. Y él se engrandeció tanto, se infló tanto, que hizo una imagen y dio ese decreto que vinieran de toda la tierra a adorar esta imagen. Y Daniel había propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero había propuesto también de adorar solamente a un Dios, el que está en el cielo. Y él y sus compañeros rehusaron arrodillarse ante esa imagen. Entonces, como que si no hubieran entendido, volvieron a dar el anuncio. Cuando se da el anuncio, vuelvan a arrodillarse, y ellos rehusaron hacerlo, no se arrodillaron. Entonces los trajeron. Y en el capítulo 3, versículo 19, tal vez vamos a leer del 16, dándonos un poco el trasfondo de la historia. Dice, Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos dieron este testimonio: nosotros adoramos solamente a Dios, no vamos a adorar a los ídolos ni a esta imagen. Y sépalo, que no serviremos a estos dioses. No nos lo permite la conciencia. Nosotros tenemos un camino que hemos escogido y este no es. Aunque todos lo están haciendo, aunque la mayoría lo está haciendo, aunque todos tal vez están disfrutando de ese ambiente de fiesta y de adoración y de idolatría, si entendiéramos
todo lo que se hacía en esos actos de adorar ídolos nos espantaría, pero ellos tomaron esa posición: este es nuestro camino, no lo vamos a hacer. Y en el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es que se enojó tanto que su rostro cambió de parecer. Imagínense el ardor de la ira, porque rehusaron hacer lo que yo digo. Su poder, su dominio, su imperio, su grandeza, él no podía controlar esto, y eso le irritó, lo enojó. Entonces ellos, él dio ese decreto que calentasen el horno 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echamos a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces podemos seguir leyendo lo que cambió, cómo cambió de parecer. Espantado, vio algo distinto, y vemos el gran cambio en este rey. Por lo menos él dio el decreto, él dijo: bendito sea el Dios de ellos. Quiero notar en el capítulo que sigue, él tiene un sueño, Daniel interpreta su sueño, y como que se le olvida. Pasó un año después de la interpretación de este sueño, ya en el capítulo 4, versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Mencioné esto la otra noche, y dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, había pasado donde él había bendecido a Dios, donde él ya creía a Dios, o por lo menos tenía un concepto de que existía algo más poderoso que él. Él tenía un concepto correcto de Dios, pero no sé si él había cambiado sus caminos. Es obviamente que no, porque él aquí llega y con esa arrogancia, él dice en el versículo 30: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Dios le mandó a decir a Nabucodonosor un recado muy importante. Lo puso en su lugar. Y sabemos la historia. Y al final de ese capítulo, en el versículo 37, después de 7 años de vivir en el campo, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede cambiar los corazones.
aparentemente muchas experiencias, pero no pudo transmitirle a su hijo Belsasar los principios, los valores de Dios. Porque en el capítulo que sigue, el rey Belsasar hace un acto, y ese tal vez es el punto principal del mensaje que quisiera anotar. Vamos a anotar la historia de Belsasar. Y para agarrar toda esta historia, vamos a leer esta porción. El camino que escogió. ¿Qué fueron las cosas que este rey hizo? ¿Qué era el que lo llevó a este nivel de arrogancia? El rey Belsasar 5:1 hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación.
El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Una historia que cautiva nuestra atención y debiera de tomar nuestra atención. Esa frase: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Por cuál camino vas? ¿En qué camino están tus pies? Hermano Chente nos leyó de Juan 14. Quiero que vayamos ahí. Juan 14. Del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta noche, amados amigos, amados oyentes, Jesús nos extiende un camino a seguir. Su vida: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El poder transformador del Evangelio, la vida de Jesús. Jesús múltiples veces le dijo a sus discípulos:
que Él les iba a dar un ejemplo, que Él les iba a mostrar el camino, que Él les iba a enseñar, que Él les iba a explicar. Y ellos a veces no entendían. En este pasaje parece eso. A nosotros parece al leerlo que es bastante fácil de entender. Pero los discípulos le preguntaban, ¿pero cómo será? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Jesús, el único camino, el camino verdadero. ¿Tiene usted seguridad esta noche que si usted sigue caminando en el camino en que vas, cuál va a ser el destino? Algunos de ustedes estoy seguro que lo saben. Algunos de ustedes están viviendo vidas arrastrando culpabilidad, pero siguen ahí, dominados por Satanás y sus fuerzas con ataduras, dominados por un pensamiento que tal vez hay más tiempo, tal vez más adelante, y podemos poner 1000 excusas. Usted podría poner 1000 excusas. Más que nunca ha llegado a nuestra atención que la vida es muy frágil, y en un abrir y cerrar de ojos podemos perder la vida. No seamos insensatos, torpes como ese joven en la catarata de Niágara, arriesgando, poniendo en riesgo su vida para impresionar, perder todo para ganar nada. Estas personas en el puente esa mañana creían que tenían seguridad del camino. Podríamos decir, eran ignorantes. Yo no sé si hay alguien aquí esta noche que en el camino de la vida puede decir totalmente, no, yo soy ignorante, nunca he escuchado el Evangelio, nunca he escuchado la palabra de Dios, no sé qué es el bien y el mal, y yo estoy viviendo mi vida en ignorancia. Que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si esta noche Dios te está llamando a que haga un cambio en su vida, estás en un momento en su vida donde hay una encrucijada y usted sabe que el camino derecho es el camino correcto, pero la gran mayoría están agarrando para la izquierda. El gran grupo, Daniel, propuso en su corazón agarrar el camino de la derecha, el camino que él se había propuesto, el camino de Dios, el camino de Jesús. Y notamos qué le sucedió, cuáles fueron algunas victorias. Dios lo libró del fuego. No solamente lo libró, vino y lo acompañó. ¡Qué gloria, qué presencia, qué poder! No andamos en el camino solos, Él anda con nosotros. Él es el camino. Su llamado, su propósito era más allá que la gloria, que el poder, que riquezas. Él pertenecía a un reino superior, Él pertenecía a un propósito más grande que Él. Los propósitos de Dios son así. Y cuando nos unimos a los propósitos de Dios, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras congojas, Él nos acompaña. Y Él nos protege, Él nos dirige, Él nos inspira. Su presencia, si su presencia va con nosotros, vamos bien acompañados. Para concluir, vayamos a Hebreos 12. Hay quienes rechazan la gracia de Dios, hay quienes rechazan la oportunidad de Dios, hay quienes rechazan el camino. Y el escritor de Hebreos tiene una amonestación para nosotros esta noche. Si usted ha rechazado los caminos de Dios, si usted se ha apartado de los caminos de Dios, si
si usted ha agarrado un camino propio, porque a usted le parece mejor, por este camino es más tranquilo, es ancho, hay sombra, o es de alta velocidad. ¿Cuál es el destino de ese camino? El escritor de Hebreos nos dice en el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Anoche un joven me dijo que tenía deseo de ponerse de pie, pero como que algo lo sostenía, no lo dejaba pararse. Aquí hay un versículo para usted, si está escuchando, me dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas con el poder de Jesucristo, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hoy hay una oportunidad que usted pueda volver al camino correcto. Proponer en su corazón hacer un cambio radical. Usted no puede esperar ningún cambio en su vida haciendo las mismas cosas. No. Usted no puede esperar llegar a un destino diferente del cual en el camino en que anda. El concepto de algunas personas es que tal vez Dios va a cambiar sus leyes, tal vez Dios va a acomodarse, y el criterio es que Dios, siendo un Dios de amor, Él me ama. Él va a tolerar mi pecado, va a tolerar mi amargura, va a tolerar mi camino. Y nos volvemos con una humildad fingida, arrogantes como Nabucodonosor, arrogantes como Belsasar. Y Chente nos lo dijo, llegará el día cuando este mismo Jesús que le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Llegará el día cuando Él va a volver como juez. Y terror más espantoso que ese día no habrá. Porque ese día como juez, ya la gracia se terminó. Ya el juicio viene. Y estas palabras, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Ojalá que ninguno aquí escuche esas palabras. O las palabras, no te conozco, apartados de mí. Vamos a orar. Padre Santo, estamos en tu presencia. Señor, y tu Espíritu Santo está hablando a nuestros corazones. Es palpable, Señor, que tu voz y tu Espíritu están hablando a las almas esta noche. Y hay personas que han escuchado, entienden, saben, y lo único que tienen que hacer es abrir la puerta. Tú estás llamando, han escuchado tu voz. Y mi ruego, el ruego de tu pueblo es que podamos responder a la voz de tu Espíritu Santo, respondiendo y diciendo, Señor, aquí estoy. Quiero tomar una decisión y agarrar el camino correcto. Quiero estar seguro hacia dónde voy. Quiero tener mis pies bien plantados sobre la roca firme. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida. Y esta noche estás dándonos una invitación de vida, y que no vayamos por el camino de la muerte. Señor, que no nos atengamos a las filosofías o a las creencias o a las historias que nuestra mente carnal o las historias que Satanás ha plantado en nuestra mente o a la anestesia que él ha puesto en nuestras venas, en las venas de los seres humanos, para que no crean la verdad y que se sientan satisfechos de sus vidas. Oh Señor, hay almas que te necesitan. Señor, que podamos ser reconciliados contigo, que podamos tener paz en nuestro corazón. Esto oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén.
Igual voy a extender una invitación esta noche. Aquí hay una oportunidad de usted responder públicamente a una decisión por Cristo. Identificarse con Él, identificarse con su pueblo, decir: yo quiero agarrar el camino correcto. Quiero que cantemos el 173. Alma triste, Dios te llama. ¿No oyes tú la suave voz? No esperes la mañana, debes hoy buscar a Dios. Él te busca con ternura. Él ofrece su amor. Su palabra es segura. Te ofrece su amor. Si usted siente ese deseo y va a obedecer y va a decir: Señor, sí, yo voy a responder, le pido que se ponga de pie en señal pública de su decisión. Y vamos a orar con usted, ayudarle que Dios pueda entrar en su corazón y que usted pueda tener paz. 173. Alma triste, Dios te llama. ¿No oyes tú la suave voz? No esperes la mañana, debes hoy buscar a Dios. Él invita con ternura, Él ofrece su amor, su palabra es segura, te ofrece su amor. He oído tu suspiro, yo he visto tu pesar, tu pecado lamentando, yo te puedo ayudar. Si te oigo a lo lejos, en la noche donde vas, si del mundo te apartas, vida eterna alcanzarás. Yo no quiero ser la persona aquí que insiste, pero usted puede percibir, puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a cantar la última estrofa. Si usted tiene el valor de ponerse de pie y responder al Evangelio, responder a la palabra, identificarse con los humildes, decir: Señor, aquí estoy, quiero agarrar otro camino. Y si no responde, mi oración es que después de aquí tú no tengas paz hasta que responda. Esa es mi oración. Pero hay una oportunidad hoy de responder a la invitación. Regocijo en que vengas, ven mi hijo, ven a mí. Quiero que la vida tengas, paz te quiero dar a ti. La palabra no deseches, hoy escucha tú mi voz. Es mejor que miel y leche. Ven a mí, yo soy tu Dios. Usted bendiga. Usted bendiga. Puede sentarse. ¿Hay alguien más?
¿Alguien tiene algo que decir? Yo quiero decir que he sido muy bendecido en estas 3 noches, especialmente por personas de la vecindad que han venido. Yo venía pensando, no van a venir. ¿Será que no van a venir hoy? Pero gracias a Dios que han escuchado una vez más su palabra. Cualquiera que me vea hablar ahí diría que ese hombre está loco o que no tiene problemas, pero soy una persona tan necesitada como usted, que necesito cada día la gracia de Dios para hacer bien. Digamos todos juntos el versículo de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo doy gracias a Dios que tenemos un Dios que nos conoce a nosotros más de lo que nosotros mismos nos conocemos. El salmista dijo que Dios conoce mis entrañas. Yo no conozco mis entrañas, pero Dios conoce lo más íntimo de mí. Y lo que usted trata de esconder, lo que yo trato de esconder, podemos tal vez engañar a las personas por un tiempo, pero Dios lo sabe. Y anoche vimos la actitud de Pedro cuando Jesús le retó: Pedro, ¿me amas? Y cuando le dijo la tercera vez, y él se entristeció y se arrepintió, y él dijo: Señor, tú lo sabes todo. Eso es la condición del corazón para que Dios obre en nosotros. Palabra. Gracias por venir. Yo me uno al hermano Chente, ustedes, nuestros vecinos que nos han visitado, que han venido todas las noches. Gracias por su apoyo, su presencia. Mi deseo es que la palabra de Dios tome cabida en sus corazones, tome efecto en sus corazones, que produzca fruto, que esa semilla que cayó ahí reviente, caiga en un terreno fértil. Y vuelvan otra vez el domingo por la mañana. Seguimos con los cultos evangelísticos, y el domingo por la noche es la última noche. Mañana no tenemos culto en la noche, pero el domingo en la mañana y domingo en la noche todos están muy bienvenidos.